Muy bien, ahí tenemos el mantenimiento de una notebook Toshiba, a la cual tenemos que hacer también la instalación de un disco duro y colocación de pasta térmica. Primeramente retiramos la batería en la parte trasera del equipo. Luego quitamos todos los tornillos que tenemos en cada orificio. Una vez que hayamos quitado todos los tornillos, levantamos con ayuda de la mano de algún extremo la tapa trasera y vamos sacando lentamente. Bien, aquí tenemos liberada nuestra placa para poder verificar el estado de los mismos. Aquí tenemos la memoria de 4 GB. Con ayuda del pincel le quitamos el polvo del equipo. Básicamente esto es lo que se hace cuando llevan a un servicio técnico para el mantenimiento del notebook. Quitar toda la suciedad, polvareda, ver el estado de las terminales, de las pastas térmicas, si hace falta cambio. Y en esta parte debería ir el disco duro. Esto que vemos acá es el disipador de la CPU. Este es el cooler que disipa el calor para afuera, para que nuestro equipo se mantenga refrigerado siempre. Colocamos nuevamente la memoria. Ahora verificamos el estado del disipador. Quitamos los tornillos que tienen la parte superior para poder liberar. Ya tenemos liberado. Por lo que ven, la pasta térmica ya se encontraba en un estado bastante deteriorado. Con ayuda de un trapito quitamos toda la pasta térmica vieja. Vamos a llevar sopleteando el equipo también. Si tienen algún equipo para soplete o tienen algún aerosol con aire comprimido, ayuda bastante también a quitar todo el polvo del equipo en sí. Esta parte de pasta térmica tenemos que quitar por completo el disipador para colocar la nueva pasta. También colocamos nuestra CPU. Procedemos a colocar nuevamente nuestro disipador. Con esto lo que logramos es que nuestro equipo trabaje más liviano de alguna forma, que no le fuerce tanto el calor ambiental, que pueda funcionar de una forma más óptima. Y también ustedes lo pueden hacer desde su casa. En caso de que no puedan hacerlo, pueden derivar el trabajo a un técnico entendido de la materia. Bien, una vez que hayamos colocado toda la pasta térmica y el disipador, procedemos a colocar el disco duro en la ranura de esta parte. Quitamos el protector, fijamos la colocación de nuestro disco. También podemos colocar con la goma para que quede un poco más seguro.
Bueno, ya tenemos fijado nuestro disco. Ahora procedemos a tapar nuevamente. Colocamos la tapa nuevamente. Presionamos para que pueda cerrar bien. Luego colocamos los tornillos en las ranuras correspondientes. Recuerden siempre tener conectado el equipo cuando van a realizar una carga de sistema operativo. Esto es crucial. Como pueden ver, nos indica que tiene una batería bastante baja. Le damos Enter. Presionar F8 F9 continuo para seleccionar el puerto USB donde tenemos instalado nuestro sistema operativo. Bien, ahí ya encontró nuestro sistema operativo. Esperamos que inicialice, luego le damos las configuraciones pertinentes para la instalación. Siguiendo con nuestra instalación, le damos a instalar ahora el sistema operativo Windows 10. Aguardamos que se inicialice y que reconozca todos los discos, las unidades, para seguir con nuestra configuración. Quitamos el fondo de la pantalla con la ayuda pincelada. Ten mucho cuidado para no rayar la pantalla. Aceptamos los términos de licencia, le damos siguiente. Luego en personalizado, ya aquí encontramos nuestro disco duro, le damos en nuevo, aplicamos la partición, le damos a aceptar, aguardamos que termine el proceso. Tenemos una pequeña partición para el sistema operativo reservado y el siguiente para nuestra instalación. Seleccionamos, le damos siguiente y aguardamos que finalice el proceso. Por favor amigos, no olviden suscribirse al canal si les ha servido este video. Muy bien, ahí ya está terminando la instalación. Ahora vamos que finalice los siguientes pasos. Recuerden siempre, si van a limpiar la pantalla, utilizar pañuelos desechables para no dañar la textura de la pantalla. Con esto podemos quitar la marca de los dedos de la pantalla sin dañar o sin rayar el mismo. Mientras aguardamos que termine nuestra instalación de sistema operativo, dejamos la pantalla impecable. Si les ha sido de
ayuda a este video, por favor no olviden suscribirse al canal. Como vemos, ya está finalizando la instalación del sistema operativo. Continuamos con la instalación del equipo. Seleccionamos el país, lo le damos que en sí, aguardamos que continúe la instalación hasta la finalización del mismo. Si tienen una cuenta de Microsoft le pueden agregar, o en todo caso le dan siguiente. En mi caso no tengo, entonces le doy siguiente. Damos usar siguiente. Aguardamos. Si quieren poner contraseña le colocan, o si no le damos siguiente. Siguiente. Pero utilizamos la opción de cuenta sin conexión y continuamos con el inicio del equipo. Colocamos un nombre al equipo, en este caso yo le voy a colocar solamente usuario, le doy siguiente, contraseña si quieren le colocan, si no, no, avanzamos sin contraseña. Luego le quitamos las opciones que no queremos utilizar, en mi caso no utilizo el diagnóstico, no utilizo el reconocimiento de voz, tampoco la experiencia personalizada, le damos a aceptar. Aguardamos un momento. Como vemos, ya está finalizando la instalación del sistema operativo. Esto aplica tanto para idiomas en español como también en inglés o otras variantes. Como ven, ya finalizó la instalación del sistema operativo. Ahora dejamos conectado a la internet para que pueda buscar actualizaciones de controladores, también de algunos que otros paquetes que necesitamos en Windows, como así también alguna que otra herramienta que podamos ir utilizando en el equipo. Eso ha sido todo por hoy, amigos, espero le haya sido de mucha utilidad este video y no olviden suscribirse al canal. Muchas gracias, que estén bien.